Buenos días, quien les habla es su profesora Daisy Colmenares. El día de hoy vamos a explorar un grupo de fármacos ampliamente utilizados en odontología, como son los anestésicos locales. Bien sea porque muchos de los procedimientos que ejecutamos en nuestra práctica clínica diaria implican la transmisión del dolor o porque la ansiedad del paciente nos manifiesta o lo motiva a solicitarnos abordarlo bajo la acción del anestésico local. ¿Qué son los anestésicos locales? Malamé los define como compuestos que bloquean de forma reversible. Esto es súper importante porque es lo que va a permitir que no haya un daño permanente en la neurona, ¿ok? ¿Qué van a bloquear? El proceso de conducción del impulso nervioso en los nervios periféricos. Es decir, van a impedir que el impulso se transmita o el estímulo doloroso que están recibiendo ese nervio periférico sea transmitido o alcance los centros nerviosos, que es donde se va a ser consciente. Si no hay o si hay una interrupción de ese proceso de conducción, el paciente nunca va a hacerse consciente de que está recibiendo un estímulo doloroso, deprimiendo de esta manera la excitabilidad de las terminaciones. Y al deprimir la excitabilidad de las terminaciones, el paciente va a percibir una pérdida de sensibilidad en el área donde se administró el anestésico local. Los anestésicos locales son, según su estructura química, van a ser moléculas anfipáticas, es decir, van a tener un extremo lipofílico, ¿okay? Y en el extremo opuesto van a tener un grupo hidrofílico. El grupo lipofílico de los anestésicos locales va a estar representado por un anillo aromático de benceno y es súper importante dentro de la molécula porque es la que va a permitir que el anestésico sea absorbido, que el anestésico pueda difundir a través de las diferentes barreras con las que se va a conseguir hasta alcanzar esa fibra nerviosa que debe bloquear. Además, van a tener, ¿verdad?, un grupo hidrofílico, como ya les dije. Ese grupo hidrofílico va a estar representado por una amina terciaria. Esa amina terciaria es la que realmente va a ejercer la acción farmacológica porque es la que va a tener la capacidad, una vez que el anestésico esté dentro de la parte interna de la membrana, de unirse a las proteínas receptoras que están en el canal de sodio para cerrarlo. Además, tienen otra estructura importante que es la cadena intermedia. Esta cadena intermedia va a ser variable. Puede ser tipo éster o puede ser tipo amida. Cuando son, y es precisamente ella es la que permite diferenciar un grupo de anestésicos de otro grupo de anestésicos. Además que la cadena es la que va a determinar el tipo de metabolismo que va a tener el fármaco. Los tipos éster se metabolizan a nivel del plasma, de la circulación sanguínea, ¿verdad?, de la sangre, mientras que los tipos amida se van a metabolizar en el hígado. En este sentido, entonces vamos a tener que los anestésicos locales se clasifican en dos. Un grupo ésteres, ¿ok? Ya saben que es porque tienen un grupo éster en su cadena intermedia de la estructura química. Entre ellos conseguimos la cocaína, la procaína, la tetracaína y la benzocaína. Estos fármacos están muy relacionados con reacciones de hipersensibilidad, tienen mayor cantidad de reacciones adversas y por ende actualmente, una vez que aparecieron los anestésicos tipo amida, ya no están en el mercado, ¿ok? Actualmente nosotros manejamos son los anestésicos tipo amidas, en donde entra la lidocaína, la mepivacaína, la articaína, la bupivacaína, la etidocaína, la prilocaína, que van a tener una vida media entre intermedia y larga, ¿verdad? Son fármacos que van a permitir conseguir la pérdida de sensibilidad en tiempos entre hora y media para una lidocaína o una mepivacaína y 3 horas para una bupivacaína. Obviamente, cuando el anestésico se combina con vasoconstrictores, pues esta vida media va a ser mayor. Ya vamos a ver por qué. En este sentido, los anestésicos locales deben cumplir con una serie de propiedades ideales. ¿Todos la cumplen? No, pero la mayoría
cumple, de los anestésicos tipo amidas, cumple con la mayoría, la mayor cantidad de ítems de esta lista. Entonces, por ende, son fármacos relativamente seguros cuando se administran de forma correcta, ¿ok? Entonces, fíjense, los anestésicos locales, cuando se administran, no debe irritar los tejidos, ¿ok? Donde se administran, y mucho menos causar daño permanente a la estructura nerviosa. Esto lo logran porque su unión en los canales de sodio es reversible. La toxicidad sistémica del anestésico, la mayoría tiene una toxicidad sistémica baja, sobre todo los de acción intermedia, los que se unen menos al canal de sodio, como la lidocaína, la mepivacaína, ¿verdad? Tienen una toxicidad menor. Y en dosis terapéuticas, la probabilidad de generar una reacción adversa es muy baja. Sin embargo, si sobredosificamos a nuestro paciente, aumenta la probabilidad de que aparezcan estas reacciones adversas. Debe ser eficaz cuando se inyecta en un tejido y cuando se aplica localmente a la mucosa. Bueno, lamentablemente no todos los anestésicos locales logran esa eficacia a nivel tópico cuando se administran de forma tópica. Antes, el anestésico tópico que tenía muy buena absorción era la benzocaína, pero como es un anestésico tipo éster y hay muchos reportes de alergia, pues actualmente en odontología los preparados que nos venden como en gel, como anestésico tópico, contienen como principio activo la lidocaína, que tiene una buena absorción. La mepivacaína por vía tópica sí es bastante escasa. Tiene que tener un periodo de latencia corto o un inicio rápido de la acción anestésica, ¿ok? Además, la acción debe durar lo suficiente para permitir que podamos ejecutar nuestro acto operatorio, pero que no sea tan larga como para que la recuperación del paciente sea lenta. Existen anestésicos tipo amidas como la lidocaína, la mepivacaína, que tienen una vida media intermedia, ¿verdad? 1.5 horas, o sea, dura más o menos 1 hora y media. Y también existen, que si vamos a hacer un procedimiento corto nos funciona de maravilla. Y también existe la bupivacaína, que es un medicamento que tiene una vida media mayor de 3 horas y media. A no ser sea a vasoconstrictor, aumenta muchísimo más hasta 5 horas. Y entonces esto, por ejemplo, si es un cirujano maxilofacial, es un anestésico que le va a permitir trabajar con un bloqueo completo por mayor tiempo. ¿Debe ser potente? Sí. ¿Por qué tiene que ser potente? Porque debe tener la capacidad de a bajas dosis alcanzar alcanzar una eficacia, o sea, tener un bloqueo potente. ¿Por qué? Porque si yo requiero para que mi bloqueo completo, altas dosis, entonces voy a aumentar la probabilidad de que mi anestésico local me genere toxicidad sistémica. Y esta última propiedad, que es la más reciente, y que no cumplen los anestésicos tipo ésteres, solamente la cumplen los anestésicos tipo amidas, sobre todo cuando no tienen vasoconstrictor, es que no deben desencadenar reacciones de hipersensibilidad. Ok, vamos con el tema que a ustedes menos les gusta, porque es el más complejo, que es el mecanismo de acción de los anestésicos locales. Fíjense que para hablar de mecanismo de acción de los anestésicos locales, yo les puedo decir que son depresores del sistema nervioso central, generan un bloqueo de los canales de sodio, y por eso no entra el sodio y la neurona, al no entrar el sodio, no se despolariza. Pero ¿cómo lo hace? Entonces, para poder saber cómo hacen ellos o cómo logran bloquear la entrada de sodio, vamos a hablar primero, o tenemos que conocer, qué es una neurona, ¿okay? A modo de repaso, recuérdense que la neurona es la unidad funcional del sistema nervioso. La neurona va a tener, ¿verdad?, un cuerpo o soma, va a tener unas prolongaciones cortas en ese cuerpo, que van a ser las dendritas, va a tener una prolongación muchísimo más larga, que de hecho es la responsable de que los cuerpos estén en el sistema nervioso central y los axones sean los que forman parte de los nervios, y son prolongaciones tan largas como para permitir conectar el medio externo del cuerpo con el sistema nervioso central, donde se van a hacer conscientes los estímulos, ¿ok? Y además tiene terminaciones nerviosas. Fíjense que existe
hay neuronas, ¿verdad?, que tienen además en el axón, o su axón va a estar recubierto por una vaina de mielina, que no son más que un conjunto de células de Schwann. Esa vaina de mielina va a aumentar el grosor de la fibra nerviosa y va a tener cada 0.5 milímetros a 3 milímetros unos estrangulamientos o estrechamientos que se llaman nódulos de Ranvier. En esos nódulos de Ranvier, la membrana celular o el axón está expuesto al medio extracelular. Y es allí donde en una neurona mielínica va a lograr alcanzar, por esa vía o a nivel de los nódulos de Ranvier, es que los anestésicos locales van a tener contacto con los canales de sodio. Dicho esto, muchachos, si nosotros nos vamos, ponemos una lupa en lo que es la membrana celular, ¿verdad? Vamos a modo de repaso, vamos a recordar que la membrana celular de mi neurona, igual que de cualquier tejido celular, va a tener una bicapa lipídica, o en este caso de fosfolípidos, en donde los grupos fosfatos de mi membrana van a estar, que son las regiones polares hidrofílicas, van a estar hacia el exterior, y los grupos hidrofóbicos o lipídicos o lipófilos van a estar hacia la parte interna. Además, en esa membrana vamos a conseguir proteínas de superficie, ¿verdad?, que van a tener diferentes funciones. Ya lo hemos visto cuando hemos visto, por ejemplo, funciones de receptores, y tenemos otras proteínas que van a ser transmembranas, que van a tener la configuración de un canal y que el día de hoy nos importan muchísimo, porque esas proteínas van a permitir el paso de los diferentes iones que van a modificar la polaridad de la célula nerviosa. Si nosotros le ponemos una lupa a esta membrana celular, ¿verdad?, nos vamos a conseguir con esto. Vamos a conseguir que en mi membrana celular yo tengo unos canales, ¿verdad?, que son, como ya les decía, que son los que se encargan de permitir la entrada o la salida de iones. En la membrana de la neurona vamos a conseguir canales de sodio, canales de potasio, canales de cloro, canales de calcio. Y que la permeabilidad en una neurona en reposo de esos diferentes iones va a variar entre un ion y otro. Por ejemplo, los canales de sodio, a pesar de que ¿cómo está cargada una neurona en reposo? Bueno, en el medio extracelular voy a tener una carga positiva, ¿verdad?, y en el medio intracelular voy a tener una carga negativa. Esa carga positiva va a estar dada por una gran concentración de iones de sodio, ¿verdad?, en el medio extracelular, y en la parte interna voy a poseer predominio de canales de cloro que tienen una valencia negativa y una poca cantidad de canales de potasio. Sin embargo, la cantidad de canales de potasio, de iones de potasio. Sin embargo, la cantidad de iones de potasio que están intracelular es mayor que la que está en el medio extracelular. ¿Cómo se puede interpretar esto? Bueno, que existe un gradiente de concentración a favor de los iones que permitiría el paso por difusión pasiva de un lado de la membrana a otro. Sin embargo, esto no pasa. ¿Por qué? En estado de reposo, los canales de sodio, que yo los representé aquí, pero son mucho más complejos, ya lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Los canales de sodio van a ser relativamente impermeables al paso del sodio. ¿Por qué? Porque esos canales de sodio son bastante estrechos. Y si bien la molécula de sodio es pequeña, de hecho es la más pequeña de todos los iones, acuérdense lo que yo les he dicho, que el sodio es higroscópico. Cada vez que el sodio está en un medio, va a estar acompañado ¿de quién? De agua. Y eso hace que el peso molecular de mi sodio sea mayor. Al tener mayor tamaño, pues ya ahí sí se le va a imposibilitar entrar a pesar de tener un gradiente de concentración al interior de la neurona. ¿Qué pasa con el cloro y con el potasio? Que los canales de cloro y de potasio sí son permeables cuando la neurona está en reposo. Sin embargo, por gradientes electrostáticos se mantiene adentro. Fíjense, yo tengo mayor cantidad de cloro adentro, ¿ok? Cuando una neurona está en reposo, la
resistencia al paso iónico de la membrana es 50 veces superior, o sea, la resistencia eléctrica. Eso permite que los iones negativos se mantengan adentro y los iones positivos se mantengan afuera. Además, ¿por qué el potasio no sale a pesar de tener un gradiente de concentración a favor? Porque acuérdense que el cloro es negativo y cargas opuestas se atraen, entonces va a haber una atracción electrostática entre los canales de cloro y entre los iones de cloro y los iones de potasio, y que cargas iguales se repelen. Entonces eso es lo que va a permitir, como yo tengo más cargas negativas adentro y como yo tengo cargas positivas adentro, el potasio, ¿verdad?, que es positivo, va a mantener afuera, va a generar una influencia eléctrica para mantener fuera de la neurona a el sodio. Fíjense aquí, otra cosa importante que tienen que saber es que la vaina de mielina, esta que está aquí, ¿ok?, que recubre al axón en las fibras mielínicas, es una capa que sirve de aislamiento. Ella rodea a ese axón en donde está la membrana celular y el axoplasma y va a separar aún más el medio extracelular del medio intracelular. Mientras las cargas estén más separadas, ¿verdad?, las corrientes necesarias para la transmisión o para la propagación del impulso nervioso van a ser más fáciles de superar. Y eso va a permitir que si yo estoy en este segmento de mi fibra nerviosa, ¿verdad?, pónganse que yo esté aquí en este segmento de mi fibra nerviosa, eso va a permitir que cuando el impulso nervioso llegue ahí, la neurona se despolarice, ese impulso nervioso se propague mucho más lejos. En cambio, en una fibra que no tiene esa vaina, las cargas positivas del medio extracelular con las cargas negativas del medio extracelular van a mantener menor distancia, y eso va a hacer que haya mayor resistencia al paso del impulso nervioso, la conducción del impulso nervioso, lo que va a hacer que la propagación o la distancia hasta la que alcanza ese impulso nervioso una vez que la neurona se ha despolarizado sea más corta. Esta también es la razón por la cual, o lo que explica que los anestésicos locales bloqueen más rápido a unas fibras amielínicas que a unas fibras mielínicas, aunque la velocidad de conducción y la densidad de los canales de sodio entre una y otra sea mayor en las fibras mielínicas. Eso no se los dije, fíjense que la conducción del impulso nervioso en una fibra amielínica es mucho más lenta, apenas de 1 a 2 milímetros por segundo, mientras que en una fibra mielínica la conducción es muchísimo mayor, de 14.8 a 120 milímetros por segundo, ¿ok? Y además la densidad de los canales de sodio. En esta parte de aquí que está representando un nódulo de Ranvier, ¿verdad? Fíjense que aquí yo no tengo vaina de mielina, tengo mi membrana celular expuesta a mi medio extracelular, y en esta es donde hay mayor cantidad de canales de sodio. Es allí, en una fibra mielínica, en donde van a interactuar los anestésicos locales, en los nódulos de Ranvier. La densidad de los canales de sodio en los nódulos de Ranvier de una fibra mielínica es de 20.000 unidades por milímetro, mientras que en una fibra amielínica apenas consigo 35 unidades de canales de sodio por milímetro. ¿Qué les quiere decir eso? Que la despolarización va a ser muchísimo más rápida y muchísimo más lejos, obviamente, en una fibra mielínica, ¿okay? Si yo le pongo una lupa a mi canal de sodio, entonces voy a, continuando con lo que les venía explicando, voy a tener esto. Fíjense, la neurona cuando está en estado de reposo, como está cargada negativa o tiene mayor cantidad de iones negativos, o sea, de cloro dentro de la neurona, ella va a tener un potencial de menos 70. Se dice que entre menos 60 y menos 90 milivoltios, pero en reposo es de menos 70. Cuando, ¿ok? ¿Qué es esto que está aquí? Estoy en estado de reposo. Cuando llega un impulso nervioso a ese axón, ese segmento del impulso nervioso que está siendo expuesto
del impulso nervioso, no, del axón que está siendo dispuesto al impulso nervioso, va a permitir que los canales de sodio se abran, ¿ok? Y ese canal de sodio más abierto va a dejar que entre de forma lenta iones de sodio. Cuando él entra de forma lenta ese ion de sodio, el potencial cambia de menos 70 a menos 55, o sea, se hace menos negativo. Cuando alcance esos menos 55 milivoltios, va a alcanzar lo que se llama el umbral de descarga. Va a haber un disparo tan violento que la neurona se va a despolarizar en apenas 0,3 milisegundos. ¿Por qué? ¿Qué pasa desde el punto de vista electrofisiológico o fisiológico en la neurona en ese momento? Bueno, que los canales de sodio se abrieron de forma masiva, el montón de canales de sodio, y la entrada de sodio al interior de la neurona es bárbara, ¿ok? Es bastante elevada. Entonces eso hace que mi neurona que estaba negativa cambie su polaridad a positiva, que de menos 70 se puso menos negativa a menos 55 porque entró lento, ¿verdad? Pero que haya una entrada masiva y permita que esa polaridad pase a positiva a más 40 milivoltios. Una vez que ella se despolarizó, se transmitió el impulso nervioso, hay una apertura tardía de los canales de potasio. Eso hace que comience a salir potasio al medio extracelular y la neurona comience a repolarizarse hasta alcanzar su estado de reposo nuevamente, que es de menos 60 a menos 90 milivoltios. ¿Estamos claros hasta aquí? Esto es lo que ocurre fisiológicamente. Pero, ¿qué le pasa a la neurona o a la fibra nerviosa cuando se expone a un anestésico local? Fíjense que aquí tengo un dibujito de un canal de sodio, esta es la membrana celular. Les dije que el anestésico local iba a ser infiltrado, ¿verdad?, en las inmediaciones de un nervio y de un nervio periférico, y que ese grupo lipofílico, ese anillo aromático que tiene la estructura química anestésica, iba a permitir que hubiera un predominio de formas no ionizadas, que esas formas no ionizadas son las que van a permitir que el anestésico local difunda a través de la membrana para que una vez que esté adentro se ionice por influencias de pH, acuérdense que siempre les he dicho eso, se ionice y esa molécula ionizada, en este caso la amina terciaria, es la que va a tener la capacidad, a través de su amina terciaria, se una ¿a quién? Se una a su proteína receptora que está en la parte interna del canal de sodio. Cuando él se une, ese canal de sodio se cierra, no entra sodio, y si no entra sodio, ¿qué pasa, muchachos? La neurona no se despolariza, pero tampoco se va a hiperpolarizar como ocurría cuando estudiamos benzodiazepinas. Simplemente no alcanza el valor umbral de descarga para que ocurra una entrada masiva de sodio, y si no entra la masiva de sodio no hay despolarización. Entonces, ¿qué hacen los anestésicos? Bloquean la entrada de sodio al interior de la neurona. De esta manera se inhibe la despolarización y no hay transmisión del impulso nervioso hasta los centros del sistema nervioso. ¿Estamos claros? En esta otra les hice más o menos un esquemita de la secuencia de bloqueo de los anestésicos locales. Fíjense, existe una teoría que habla que en la parte interna de la membrana celular del axón existen iones de calcio fijos, ¿ok?, en el canal de sodio. Esos iones de calcio, cuando hay un potencial de acción, ellos sufren desplazamiento, y al desplazarse, ¿verdad?, van a permitir que la molécula del anestésico local se una a su receptor, produciendo de este modo que el bloqueo del canal de sodio, y al bloquearse el canal de sodio, disminuye la conductancia de ¿quién? Del sodio, lo que da lugar a una depresión de la velocidad de la despolarización eléctrica, a un fracaso para conseguir el valor de potencial umbral, junto con una ausencia de propagación de los potenciales de acción, lo que se denomina bloqueo de conducción. ¿Sí? Esto que está aquí es lo mismo que le expliqué en el dibujo anterior. ¿Sí?
¿Cómo logran bloquear la conducción? Fíjense, deprimiendo la velocidad de despolarización eléctrica. ¿Entra sodio al interior de la neurona? Sí, pero de forma escasa, por lo tanto no alcanza, ¿ok?, el valor de potencial umbral, y si no alcanza el valor de potencial umbral, no hay potenciales de acción que transmitir. ¿Estamos claros? Entonces, la acción anestésica va a depender de una serie de factores, como el grosor y el tipo anatómico de fibra. Antes de hablar del grosor y el tipo anatómico de fibra, yo necesito decirles o mostrarles cuáles son los tipos anatómicos de fibra. Existen fibras tipo A, fibras tipo B y fibras tipo C. Las fibras tipo A son fibras mielínicas, o sea, son fibras especializadas. En ellas están alfa, beta, gamma y delta. Fíjense que las que se encargan de transmitir, o las que nos importan a nosotros, que se encargan de transmitir, son las fibras tipo A delta, que transmiten dolor, temperatura y tacto. En una raíz dentaria, ¿ok?, vamos a conseguir fibras de tipo A delta, pero también vamos a conseguir fibras de tipo C, que se encargan de transmitir el dolor. Estas son fibras, fíjense que ellas sí son fibras amielínicas, son fibras mucho más sensibles y que ellas simplemente van a transmitir dolor. O sea, cualquier estímulo, sea frío, sea calor, ellas lo van a recibir como un estímulo doloroso y así lo va a concientizar, se va a hacer consciente. Además tenemos fibras tipo B, que van a tener funciones autonómicas y que son las responsables de la vasodilatación que sufre o que está asociada a la mayoría de los anestésicos locales. Entonces, en función a esto tenemos que, cuando nosotros tenemos una fibra delgada, ¿verdad? Fíjense que, ¿cuáles son las fibras delgadas? Fíjense el diámetro de una fibra mielínica tipo A delta, ¿verdad?, que es de 1 a 4 micrómetros. O fíjense la fibra tipo C, que es mucho más delgada, que es de 0.4 a 1.2 micrómetros. Cuando nosotros tenemos fibras delgadas, ellas se van a bloquear más rápido que las fibras gruesas. Fíjense que una fibra alfa, que se encarga de la propiocepción y la motricidad, tiene un grosor de 6 a 22 micrómetros, o sea, son mucho más gruesas. Y si bien es cierto que mientras más gruesa la velocidad de conducción del impulso es mayor, pues para el bloqueo eso es contraproducente o afecta porque las fibras que se van a bloquear primero son las fibras más delgadas, o sea, las fibras A delta y las fibras tipo C. Desde el punto de vista de la presencia o no de mielina, ya ustedes saben que es lo mismo. Si las fibras mielínicas van a tener una propagación mucho mayor que las fibras amielínicas, pues para el anestésico va a ser mucho más fácil bloquear una fibra amielínica porque la distancia de bloqueo va a ser más corta, ¿ok? Entonces yo lo voy a poder bloquear más rápido. ¿Quiénes son las fibras amielínicas? Las fibras tipo C, las fibras que transmiten dolor. Y las fibras tipo A delta, que también transmiten dolor, temperatura y tacto, son fibras mielínicas. Para que el anestésico o la solución anestésico pueda bloquear una fibra mielínica, necesita por lo menos cubrir un mínimo de 8 a 10 milímetros de nervio, ¿ok?, para poder garantizar un bloqueo. O sea, necesita por lo menos en las fibras mielínicas bloquear simultáneamente 3 nódulos de Ranvier, ¿ok?, que es más o menos lo que da esa distancia, de 8 a 10 milímetros. En este sentido, ¿verdad?, yo voy a tener un bloqueo diferencial. ¿Por qué? Porque en una fibra, acuérdense que las fibras están ¿dónde? Las fibras están dentro de un nervio, ¿ok? Y en ese nervio yo puedo tener que el nervio sea sensitivo, sea motor o sea mixto. Entonces en ese nervio yo voy a tener un montón de fibras nerviosas, o sea, de axones,
agrupados en fascículos, ¿verdad? En haces, y que dependiendo de la velocidad con la que el anestésico que yo estoy infiltrando aquí en las cercanías de mi nervio, ¿verdad? Difunda y atraviesa las diferentes membranas que van a servir de barreras, entonces voy a tener unas neuronas que se bloquean más rápido que otras. Por eso es que se habla de bloqueo diferencial cuando hablamos de anestésicos locales. Fíjense que lo primero que voy a bloquear son las fibras autonómicas, ¿ok? Ellas van a ser responsables de la vasodilatación. Cuando yo tengo un anestésico a bajas dosis, lo primero que la primera fibra, que según lo que les acabo de decir, que se va a bloquear, es la que transmite dolor, ¿cierto? Que son las fibras tipo C y las fibras tipo A delta porque son más delgadas. Una vez que bloqueo dolor, pues comienzo a ver bloqueos de los estímulos térmicos, frío, calor. Esto es importante, muchachos. ¿Por qué es importante? Porque cuando yo voy a hacer tengo un paciente con una hiperemia o tengo un paciente con una pulpitis, ¿ok? Que es inflamación del tejido pulpar, y yo coloco anestésico antes de yo abordar a ese paciente, lo ideal es que yo haga pruebas de sensibilidad térmica. Si ese diente no responde al frío como respondía antes de yo aplicar mi anestésico, significa que yo voy a tener bloqueo de dolor. Porque fíjense, para yo poder tener bloqueo de temperatura, yo tuve que haber bloqueado primero las fibras transmisoras del dolor, que son las fibras tipo C y las fibras tipo A delta. Y como las fibras tipo A delta son también las encargadas de transmitir temperatura, si están bloqueadas, perdieron la sensibilidad térmica, pues también van a perder la sensibilidad dolorosa. Una vez que se haya bloqueado esto, yo voy a tener pérdida de sensibilidad a la presión profunda, al tacto y por último la actividad motora. ¿Qué significa esto, chicos? Que a bajas dosis yo voy a tener bloqueo autonómico, voy a tener una vasodilatación, dolor y temperatura. Que a medida que yo aumente la dosis, dependiendo del gradiente de concentración, si yo tengo más anestésico en contacto, bloqueando mayor cantidad de canales de sodio, pues voy a tener un bloqueo de la presión profunda. Por eso es que cuando yo administro un anestésico, por ejemplo, para hacer un tratamiento de conducto, aunque el paciente no sienta dolor, el paciente va a tener o va a percibir la presión que ejercen las limas dentro del conducto. O si yo estoy haciendo una exodoncia, el paciente no siente dolor, pero sí siente la presión que se genera cuando el elevador está haciendo la palanca, ¿ok? Y lo último es la actividad motora. ¿Cuándo sé yo que hubo un bloqueo completo? Cuando ese paciente yo lo mando a escupir, ¿cierto? Y se le derrama líquidos a través de la comisura labial. Ahí yo tuve un bloqueo de mis músculos motores, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué factores me influyen en la inducción de la anestésica local? La difusión del fármaco a través de la vaina nerviosa. Como les dije, las fibras nerviosas no están expuestas. O sea, un nervio es la agrupación de miles de fibras nerviosas. Y para si yo administro un anestésico local aquí, yo debo alcanzar concentraciones elevadas adentro. Cuando yo administro un anestésico local, debo administrarlo lo más cerca posible a mi nervio. ¿Por qué? Porque voy a garantizar que haya mayores concentraciones, ¿verdad? Alcanzando la parte interna de mi nervio. Fíjense que cuando yo administro un anestésico local, las primeras fibras que se bloquean son las que están en los haces o en los fascículos periféricos. Y obviamente a medida que el anestésico va entrando para alcanzar los fascículos centrales o los grupos de nervios de fibras que están en la parte central de mi nervio, la cantidad de fármaco que va a llegar ahí es mucho menor, porque no solamente se quedó
hubo fármaco que se quedó en los fascículos periféricos, sino que también hubo fármaco que se quedó en el medio intersticial, hubo fármaco que alcanzó esa microvasculatura y esos vasos linfáticos que están en la parte interna del deminervio, y por ende el bloqueo de esas fibras centrales va a ser mucho menor que el bloqueo que ocurre o incompleto respecto al bloqueo que ocurre en las fibras periféricas, ¿ok? Y también la anestesia o la potencia con la que el anestésico local bloquea a ese canal de sodio va a depender de la afinidad que tenga o de la intensidad que tenga la molécula del fármaco por el receptor en el canal de sodio. Fármacos con una vida media larga, como por ejemplo la bupivacaína, van a tener unas fuerzas de unión mayores en ese receptor en el canal de sodio respecto, por ejemplo, a una lidocaína. Otra cosa importante que debo decirles es que la ubicación de la fibra, o sea, si yo tengo fibras sensitivas en la periferia y fibras motores en la parte interna, me va a determinar que la latencia, si yo tengo mi fibra que transmite el dolor en la parte central de mi nervio, como les dije ahorita, la cantidad de fármaco que va a llegar ahí va a ser menor. El tiempo que va a tardar el anestésico en llegar a la parte interna va a ser muchísimo mayor porque tiene que atravesar mis membranas nerviosas, ¿ok? Y externas e internas de mis fascículos para poder alcanzar esa fibra que está en el centro. Entonces, el periodo de latencia, o sea, el inicio de acción del anestésico va a ser mayor. Ahora, si esa fibra que transmite dolor está en la periferia, pues el periodo de latencia va a ser menor. La duración de la acción también va a variar, porque ¿de qué depende la duración de acción? La duración de la acción, de la cantidad de canales de sodio que se bloqueen y del tiempo que tarde el fármaco unido al receptor. Si yo tengo menos concentraciones, si en la parte interna de las fibras que están en la parte central se alcanzan menos concentraciones, se va a bloquear menos cantidad de canales de sodio y por ende la profundidad de bloqueo va a ser menor, ¿ok? Otro factor que me modifica la acción del anestésico es el efecto del pH y el pK. Los fármacos anestésicos son bases débiles, ¿ok? Significa que van a tener un pK de 7.5 a 9. Sin embargo, ¿ok? El anestésico local, o sea, el principio activo como tal, es muy inestable en el medio. Son muy susceptibles a la oxidación y por tanto el fármaco o el anestésico local, lo que nosotros vemos, lo que nosotros infiltramos, es una solución con un pH ácido, ¿ok? Acuérdense que yo estoy colocando el principio activo que tiene un pK básico en una solución ácida, que es mi solución o mi sal anestésica, ¿sí? Ya vamos a ver eso más adelante. Entonces, ¿cómo influye el pH y el pK? Farmacocinética de primer laxo, muchachos. Si yo tengo un fármaco que es base débil, ¿verdad? En un pKb de 7.5 y yo estoy clara que mi pH de mi medio extracelular es de 7.4, pues al ser bases débiles voy a tener en medios básicos, como en el medio extracelular de 7.4, voy a tener mayor cantidad de formas no ionizadas. Sin embargo, el porcentaje de formas no ionizadas va a variar entre un fármaco con un pK de 7.5 respecto a un fármaco con un pK de 9. ¿Por qué? Porque ya sabemos que mientras mayor diferencia haya entre el pH y el pK, el porcentaje de formas no ionizadas va a ir disminuyendo. Eso me va a afectar la liposolubilidad del fármaco y eso va a hacer que las moléculas de anestésico local que logren atravesar la membrana celular sean menores, ¿ok? En cambio, en un medio ácido,
va a predominar la forma ionizada del anestésico, que en este caso, fíjense, la tenemos como es una base, la forma ionizada va a ser cuando adquiere un protón o un hidrogenio. ¿Ok? ¿Estamos claros? Entonces, ¿cómo influye el pH? Bueno, me va a influir en el periodo de latencia, en el tiempo de inicio de acción. Si yo tengo un fármaco, un anestésico con un pK, por ejemplo, la lidocaína, que tiene un pK de 7.9, ¿verdad? Y el pH del medio extracelular es de 7.4, pues la cantidad de formas no ionizadas va en, cuando él alcance la membrana celular, van a ser mayores si yo lo comparo con un fármaco que tenga un pK de 9. La cantidad de moléculas o de moléculas no ionizadas va a ser menor y por ende el periodo de latencia o el tiempo que tarda en iniciar la acción va a ser mayor en un fármaco con un pK de 9 que en un pK de 7.5. Respecto a los medios ácidos, cuando tenemos un proceso infeccioso o un proceso inflamatorio, ¿verdad?